Eso era el tripalium. Ahora bien, es bien importante decirte que así pasa el tiempo. Y entonces, este término trabajo, fíjense nada más lo que ocurrió. Pasó de designar un instrumento de tortura, estamos hablando de una herramienta, ¿sí? A referirse a uno de los efectos de la tortura, ¿sí? Una consecuencia de la tortura. ¿Y cuál era ese efecto? ¿Verdad? Justamente el sufrimiento. Aquello que era una molestia, aquello que en realidad, ¿verdad?, era un suplicio, ¿sí? El sufrimiento. A partir de allí, evoluciona el término hasta nuestros días y se puede decir, ¿verdad?, que a veces el término trabajo pues tiene, obviamente, en sus orígenes una connotación así, de sufrimiento, tiene una connotación de suplicio, de dolor, tiene una connotación, ¿verdad?, de molestia, ¿verdad? Entonces, eso es, en su sentido, vamos a decir así, etimológico, el término trabajo, cómo ha venido evolucionando y cómo hasta el día de hoy, ¿sí? Cómo hasta el día de hoy nosotros podemos decir, ¿verdad?, que todavía utilizamos ese término y bien curioso, fíjense ustedes que muchas veces, aunque no lo decimos, sin embargo, cuando estamos nosotros inmersos en un empleo, en un trabajo, en una actividad laboral, ¿sí?, casualmente nos llega esta sensación de estar como que en un lugar en donde es algo molesto, ¿verdad? Dicen por ahí, es la piedrita del zapato, ¿verdad? Como que no nos gusta, como que hay algo que falta, ¿verdad? De ese empleo, de esa actividad que realizamos y que nos sentimos hasta cierto punto insatisfechos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tiene que ver justamente con ese lado, por ese lado del disgusto, ¿sale? Ahora bien, es aquí donde vienen las preguntas que el día de hoy te sugiero que nos hagamos juntos, ¿sí? Y esas preguntas, ¿sí? Esas preguntas son clave, pues, ¿para qué? Para que tú, en ese sentido, puedas hacer una reflexión, te puedas hacer, digamos así, te puedes hacer un alto y decir realmente cómo yo estoy sintiendo el trabajo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es esto: ¿cómo es para ti el trabajo que tienes actualmente? ¿Sí? ¿Cómo lo sientes? A lo mejor para ti es muy pesado, a lo mejor para ti es, vamos a decir así, muy acaparador, a lo mejor para ti es muy, vamos a decir así, de mucha pesadez, a lo mejor para ti te genera mucha molestia, no sé, o puede ser al revés, a lo mejor es ahorita el trabajo que tú tienes para ti pues ha sido agradable, ha sido divertido, ha sido, vamos a decir así, llevadero, etcétera, 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 ¿sí? La pregunta es algo que tú te puedes hacer en este momento. ¿Cómo es ese trabajo que tienes hoy para ti? ¿Sí? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Etcétera. La segunda pregunta es, ¿cómo es un trabajo duro para ti? Si quisiéramos, en ese sentido, dar los rasgos, las características de ese trabajo que sería duro para ti, ¿cuáles serían? Yo te invito a que por aquí en el chat me puedas ir compartiendo esa reflexión que tú puedes ir haciendo, ¿sí? ¿Cómo es ese trabajo, ¿verdad?, para ti, que tienes actualmente? Y por el otro lado, bueno, el trabajo duro, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué sería para ti ese trabajo duro? Y por último, podemos hacernos también esta pregunta: ¿cómo sería un trabajo inteligente para ti? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas características? ¿Cuál sería esos, vamos a decir así, esos, esos rasgos, ¿sí? Esos rasgos, esos criterios para decir, wow, este trabajo es inteligente, ¿sí? Y entonces, eso es algo que sería muy, muy, muy importante que nos compartas. Por allí, los que tienen su micrófono, les voy a pedir que nos hagan el favor de desactivarlo para no tener tanta interrupción y todos podamos, en ese sentido, estar mejor escuchando, ¿verdad?, lo que estamos aquí compartiendo. Muy bien. Y entonces, ¿qué sería lo peor que puede pasar con el trabajo que tienes hoy, con tu empleo que tienes hoy, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar, ¿verdad?, es que en ese sentido percibas tu trabajo que tienes hoy como un suplicio, como una piedrita del zapato, dicen por ahí, como algo que no te es agradable, ¿sí? Y entonces, seguirlo, ¿verdad?, entendiéndolo como una tortura, ¿sí? Como una tortura dentro de tu vida, el empleo.
y que desgraciadamente tienes que estar ahí, desgraciadamente tienes que seguir porque no hay otra elección, no hay otra opción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso estás ahí. Y entonces, si estás en esa situación y si estás en esa circunstancia, déjame decirte que el tema del día de hoy es para ti, ¿sí? Déjame decirte que lo que el día de hoy vamos a compartir es justamente para ti, que a lo mejor ya no te sientes tan cómodo, ya no te sientes tan a gusto con el trabajo que tienes, con el empleo que tienes, es más, por la situación que nos toca vivir hoy por hoy a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que estamos viviendo, a lo mejor hasta estás en riesgo de perder tu trabajo, ¿verdad? Y que a lo mejor en ese sentido es el momento adecuado, es el momento oportuno para decir, hasta aquí cerramos con ese trabajo que a lo mejor es la piedrita en el camino que no me hace sentir, no me hace sentir feliz, no me hace sentirme cómodo, no me hace sentirme a gusto. Y entonces, en ese sentido, bueno, es la oportunidad para ver otras alternativas, es la oportunidad para ver otras elecciones, otras propuestas, otras opciones. Y a raíz de allí, eso es algo que en ese sentido te puede llevar a un cambio de vida mejor. Sí, a un cambio de vida mejor. Entonces, bueno, estas preguntas, ¿verdad? Voy a abrir un poquito el chat, voy a ver si por aquí hay alguien, sí, por aquí voy a cerrar un poquito esto, ¿verdad? Porque tenemos por aquí problemas, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. Y por aquí, les comparto, si me están viendo la pantalla, es que hice por aquí algún movimiento. A ver, vamos a ver. Es con esto de la tecnología. Perfecto, ¿sí? Entonces, por aquí voy a leer algunos chats, ¿verdad? Por aquí dice Angélica de la Rosa, dice, trabajo duro significa mucho trabajo físico, ¿verdad? Y lo que actualmente dice, desarrollo es un trabajo enriquecedor, me gusta, es más trabajo de estrategia. ¡Wow! Exactamente, Angie, es justamente, ¿verdad? Lo que vamos el día de hoy a confirmar, hablar y seguir en ese sentido, reflexionando. ¿Para qué? Para que las personas que todavía no se encuentran en el estado en el que Angie se encuentra, ¿verdad? Bueno, hoy es la oportunidad de conocer otras propuestas exactamente. Muy bien, entonces, vamos, ¿sí? Continuamos. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿cuáles serían esas características del trabajo duro? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas características, esos rasgos que en este caso tú puedes analizar de tu empleo, de tu trabajo que el día de hoy tienes? Y hoy te voy a dar, justamente en estos momentos, te voy a dar algunos rasgos, algunas características, algunos criterios. Date cuenta del empleo que el día de hoy tienes. Y entonces tú ya tomarás una decisión, ¿sí? En primer lugar, algo que tiene el trabajo duro es que demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo, incluso como decía por ahí Angie, ¿verdad? Demanda mucho esfuerzo físico, ¿sí? Y entonces, físico, mental, etcétera, emocional, implica incluso hasta mucha concentración, ¿verdad? Entonces, esa es una característica del trabajo duro. Yo tenía por allí una amiga, ¿verdad? Que trabajaba en la línea de recursos humanos en una empresa y ella me decía justamente eso del trabajo que tenía. ¿Verdad? No, pues yo le decía que a qué hora nos podríamos ver para ver una propuesta de negocio, etcétera. Y la respuesta de ella fue, bueno, lo que pasa es que yo tengo horario de entrada, pero no tengo horario de salida. Y así muchas veces hay personas que se encuentran, ¿verdad? Tienen horario de entrada, pero no tienen horario de salida. Es decir, es eso, demanda demasiado tiempo, ¿sí? Demanda demasiado esfuerzo. A veces los traslados desde tu casa hasta el lugar donde trabajas, pues es retiradito, entonces, o es retirado y entonces implica demasiado desgaste, ¿sí? Entonces, esa es una característica del trabajo duro. Otra característica que tiene el trabajo duro, ¿verdad? Es que no siempre, ¿verdad? No siempre estar ocupado es igual a ser productivo. A veces en los trabajos duros, ¿verdad? Tenemos que estar, dicen por ahí, trabajando, sí, entre comillas, pero en realidad no estamos al 100% ahí. A veces nos ocupamos de varias cosas,
pero al término del día, ¿verdad? Si hacemos un análisis, nos damos cuenta que poco fuimos productivos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en ese sentido se le da mucho más énfasis a la parte de la ocupación, ¿sí? Más que a la parte de ser productivos en el tiempo. Entonces, algo que tiene el trabajo duro es exactamente eso, ¿sí? A veces nos ocupamos demasiado, a veces nos dispersamos mucho en las diferentes actividades, pero si somos analíticos, si somos agudos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que no siempre somos productivos. Entonces, pero eso es el trabajo duro. Y desgraciadamente, a veces en el trabajo que lo vemos como un suplicio, como vamos a decir así, como algo pesado, etcétera. Dicen, no sé por allá, en sus países, en sus lugares de origen, como digan, pero acá en México solemos decir, haz como que trabajas, ¿verdad? Hacemos como que trabajamos y hacen como que pagamos, ¿verdad? O hacen que nos pagan, o hacen como que nos pagan, ¿sí? Y así nos pasa, ¿sí? A veces vamos a trabajar y ya no estamos tan a gusto y decimos, bueno, pues vamos a ocuparnos, ¿verdad? A ver, ahí qué hacemos, ¿no? Y desgraciadamente así es como se va desperdiciando mucho el tiempo y no estamos siendo realmente productivos. Entonces, esa es una segunda característica que el día de hoy, pues quiero que tú te fijes, ¿verdad? Con respecto al empleo, con respecto al trabajo que el día de hoy tienes. Ahora, algo también que caracteriza el trabajo duro son actividades rutinarias, actividades mecánicas, ¿sí? Es interesante aquí, pero bueno, yo mucho tiempo estuve elaborando, trabajando en el ámbito docente y bueno, parecemos robots, ¿sí? En la mañana a tales horas levantarnos, arreglarnos, prepararnos para irnos, ya sabemos cómo son los horarios, ya sabemos cómo son las clases, ya sabemos todo eso, ¿verdad? Ya sabemos a qué horas terminamos. Y así es algo, ¿verdad? Que se convierte como, dicen por ahí, como el síndrome del hámster, ¿verdad? Dándole vuelta a un estilo de vida rutinaria, a un estilo de vida mecánica. Ese es parte de lo que es el trabajo duro, ¿verdad? Algo que a veces se nos convierte ya como algo monótono, como algo hasta pareciera ser que ya somos robots en acción, ¿sí? Por ejemplo, no muy lejos, ¿verdad? Aquí tengo yo una vecina, ¿verdad? Aquí donde vivo, que justamente, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? 6:55, 7 de la mañana, la persona sale a su trabajar. Y todos los días, ¿verdad? A las 3 de la tarde, la persona llega. Es así. Casi puedo yo estar con el reloj, ¿verdad? Y efectivamente así es, ¿sí? Y entonces, es donde yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿verdad? ¿Cómo a veces nos acostumbramos, ¿verdad? A tener un estilo de vida así, un estilo de vida rutinario, mecánico, un estilo de vida, y llega la persona, a veces me ha tocado ver esta vecina que llega con una cara, ¿verdad? A veces, pues de fastidio, a veces de desagrado, a veces cansada, por supuesto, ¿verdad? De tanto trabajar. Bueno, eso es parte del trabajo duro. Entonces, bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra característica que tiene justamente el trabajo duro es que siempre se está a merced de un sistema o tiene su propio sistema la persona, ¿sí? Fíjense ustedes, aquí la idea central es que la persona trabaja para un sistema, para algo que ya está, digamos así, estipulado, para algo que ya, vamos a decir así, solamente es adoptarlo y vivirlo, asumirlo, apropiárselo y nada más, ¿sí? Y si no es un sistema que un tercero me ha, en ese sentido, impuesto o me ha propuesto, es un sistema que a lo mejor yo mismo me he creado en mi negocio, ¿sí? Y desgraciadamente ese sistema solamente opera por mí. Si yo no opero ese sistema, entonces ese sistema no me funciona. Y así muchas veces nos podemos encontrar, ¿verdad? Que el trabajo duro es justamente así, estar siempre al servicio de un sistema, ya sea porque alguien me lo ha propuesto y porque yo lo he asumido, o ya sea porque yo mismo lo he creado, pero el sistema en ese sentido me esclaviza, ¿sí? En ese sentido, me hace ser una persona dependiente que siempre le estoy sirviendo, ¿sí? Entonces, eso es algo característico también del trabajo duro. Ahora, otra característica que tiene el trabajo duro y también por ahí tomen ustedes nota de esto es
que los ingresos son limitados, ¿verdad? No tenemos control sobre eso. Yo era maestro, ¿verdad? Era docente de las escuelas y siempre yo tenía un ingreso, ¿verdad? Limitado cada 15 o cada mes, ¿verdad? Cada 15 días o cada mes. ¿Qué pasaba ahí? Yo no tenía control sobre eso. Había alguien que me decía, esto es lo que mereces por tu trabajo que has hecho. He dado tantas clases, entonces, bueno, pues merezco tanto, ¿sí? Porque así me lo dice el sistema, porque así me lo dice alguien, ¿verdad? El cual está contratándome, y entonces yo le estoy dando un servicio, pero yo no tengo control sobre ese ingreso, ¿sí? Entonces, es algo bien importante que nosotros tenemos que, pues ahora sí que reconocer, identificar del trabajo, del empleo que hoy podemos tener. A lo mejor tú tienes un trabajo, tú tienes un empleo, pero tienes un sueldo lineal, un sueldo, ¿verdad? Que tú no puedes aspirar a más porque te pasa como a mí, el día que yo les digo, no, pues páguenme más por las clases que les doy, pues ese día me dicen ahí los directivos, pues fíjate que aquí pagamos en esta institución tanto y pues, si no estás a gusto o en este caso tienes otra propuesta, pues adelante, ¿verdad? Y entonces pues ahí se me abren las puertas, ¿verdad? De salida. Y entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente del trabajo duro. ¿Qué otra característica tiene el trabajo duro? Pues lo más común, se intercambia el tiempo por dinero. Y no solamente el tiempo, sino también mis conocimientos, mi experiencia, ¿sí? En su momento, como yo soy psicólogo, pues a veces daba asesoría psicológica a las personas. Y por las tardes, cuando ya yo dejaba de dar clases en las escuelas, bueno, yo me daba el tiempo también para programarme algunas citas, algunas sesiones psicológicas. Y bueno, ahí también, ¿verdad? Yo compartía mi tiempo, mi experiencia, mis conocimientos, pero lo intercambiaba por dinero. El día que aquella persona, ¿verdad? Me decía que pues no podía asistir a la cita, pues ese día yo dejaba de ganar dinero, ¿sí? Entonces, en ese sentido es algo, ¿verdad? Que característico del trabajo duro. Nosotros intercambiamos tiempo por dinero. Pregúntate tú, ¿cuánto tiempo le dedicas, ¿verdad? A tu trabajo, a tu empleo? Y bueno, ahí te vas a dar cuenta que por ese tiempo que tú le dedicas a ti te dan un ingreso, te dan dinero, ¿verdad? Y entonces eso es algo característico del trabajo duro, ¿sale? ¿Qué otra característica tiene el trabajo duro? Bueno, siempre, 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 ¿verdad? El trabajo duro nos lleva a una inseguridad y a una sobrevivencia financiera, ¿sí? Miren, el día de hoy muchas personas están justamente angustiados, están preocupados. Esa es la palabra, preocupados. ¿Por qué? Porque, bueno, con esto de la pandemia, del coronavirus, está en riesgo su trabajo, ¿sí? Está en riesgo, vamos a decir así, su medio de ingreso seguro aparentemente que tenía, ¿sí? Entonces, ese es un problema que a veces tiene el trabajo duro. El trabajo duro, desgraciadamente, no tenemos control sobre él y a partir de allí hay factores externos que hacen que a veces pongan en riesgo, pongan en peligro el ingreso que yo recibo, ¿sí? Y hoy podemos ver mucha gente así, ¿sí? Seguramente tú has de conocer, ¿verdad? Mucha gente así que está ahorita preocupada, que está angustiada, que está incluso ya rozando con la desesperación. ¿Por qué? Porque saben que ese medio de ingreso, ese medio que para ellos era seguro, entre comillas, ¿sí? Eso que les daba seguridad, pues hoy por hoy está en riesgo, está en peligro de perderse, ¿sí? Y entonces eso es triste, ¿por qué? Porque bueno, desgraciadamente hay personas que tienen familias, todo esto repercute en la familia, en los seres queridos, ¿no? Y a partir de ahí es como esta situación los pone en una situación definitivamente de mucha incertidumbre, ¿sí? De mucha incertidumbre. Entonces, bueno, estas son características y por supuesto, aspirar a más dentro de lo que es esta modalidad del trabajo duro, aspirar a más, aspirar a tener una seguridad financiera, aspirar a tener libertad financiera, aspirar a tener una mejor calidad de vida en esta modalidad de trabajo duro es difícil, es complicado. Por eso el día de hoy quiero que pues tú te quedes con estas siete características del trabajo duro, ¿sí? Con estas siete características y a partir de allí, bueno, tú hagas un análisis.
reflexiones, es el momento de reflexionar, ¿sí? Es el momento de hacer un alto y decir, estas son las características que tiene mi trabajo, ¿verdad? A lo mejor entro dentro de este perfil y entonces necesito, ¿verdad? Necesito, ahora sí como dicen por ahí, necesito tener nuevas alternativas, nuevas propuestas, etcétera. Pero bueno, estas son las características del trabajo duro. Ahora bien, vamos ahora, ¿sí? A ver, ¿cuáles son estos rasgos? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos criterios, ¿verdad? De un trabajo inteligente? Ya sabemos el trabajo duro cómo es, cuáles son esos rasgos que lo conforman. Bueno, veamos ahora el trabajo inteligente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un trabajo inteligente? ¿Cuáles son esos criterios que hay que tomar en cuenta? En primer lugar, un trabajo inteligente, ¿verdad? Nos da la facilidad de tener un tiempo flexible. Y algo que tiene el trabajo inteligente es que se gestiona el tiempo y entonces, más que ocuparnos, ¿sí? Buscamos ser productivos, ¿verdad? Se busca ser productivos en este tipo de trabajo inteligente. Los que por ahí estamos ya en trabajos así, ya tenemos negocios inteligentes, bueno, es eso. Nosotros gestionamos nuestro tiempo, gestionamos, ¿verdad? Todas las actividades nos organizamos y bueno, es algo que nosotros podemos controlar, podemos de alguna forma organizar y entonces buscamos ser siempre 100% productivos, ¿sí? Es aquí en donde nosotros podemos decir, bueno, vale la pena tener un trabajo de este tipo, un trabajo inteligente, un negocio inteligente, ¿sí? Muy bien. La segunda característica es que algo que tiene el trabajo inteligente, aquellas personas que están justamente en un trabajo así, se valen de la tecnología, se valen de los recursos digitales hoy por hoy que están a la orden del día, ¿sí? A la orden del día. Si nosotros no echamos manos de la tecnología, no echamos manos de los recursos digitales que hoy por hoy cada vez más están siendo súper sofisticados, ¿verdad? Y cada vez más nos están haciendo tan fáciles las cosas, ¿verdad? Que en ese sentido, si no sabemos echar mano de eso, si no sabemos servirnos de lo que la tecnología y los recursos digitales nos proporcionan, definitivamente, ¿verdad? Estamos viviendo en otra época. Entonces, el día de hoy, un trabajo inteligente es eso, echar mano de la tecnología, echar mano de los recursos digitales, de las plataformas, etcétera. ¿Para qué? Para tener un ingreso más fácil, para tener un ingreso, ¿verdad? Más en ese sentido, este, tener un ingreso. A ver, me dicen por aquí, permítanme, Delia Monroy, la imagen lo puedes compartir de nuevo, por favor. A ver, nada más, ¿se están viendo mi imagen, sí o no? A ver, nada más para corroborar. A ver, creo que sí, ¿se está viendo mi imagen? A ver, por ahí díganme ustedes en el chat. Sí, ¿verdad? Sí, sí se Perfecto. ve la imagen. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, eso es algo que tiene el trabajo inteligente, ¿verdad? Se sirve de la tecnología. Alguien por allí, permítanme, me decía, se ve perfecto, excelente. La imagen lo puedes compartir de nuevo, por favor. Delia, no sé cuál es la imagen que por allí me pides, por allí, si me vas diciendo y ahorita lo revisamos, ¿sale? Entonces, de hecho, fíjense, aquí les quiero hacer un comentario y ojalá por ahí se animen. Hay un libro muy interesante que les quiero recomendar que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, un periodista argentino que vive aquí en México. Y bueno, él justamente habla de que nuestro mundo el día de hoy se está digitalizando. Nuestro mundo el día de hoy ya se está digitalizado. La tecnología está, vamos a decir así, a la vanguardia. Y entonces, por esa razón, se ha transformado nuestro mundo, ¿sí? Y yo les invito a que lean este libro muy interesante. Pues es un estudio que se ha hecho sobre cómo aquellos trabajos monótonos, rutinarios,
cómo aquellos trabajos, aquellos empleos, ¿verdad? De alguna forma que entran dentro de lo que son los criterios del trabajo duro, pues tienden a desaparecer y están tendiendo a desaparecer justamente por esto, por todos los avances tecnológicos y digitales que pues el día de hoy se están a nuestra disposición, y aquella persona que no se resiste y aquella persona que echa mano de estos recursos, de esta tecnología, es aquella persona, ¿verdad?, que está labrando su éxito en este siglo XXI, ¿sí? Entonces, dentro del mundo financiero, dentro de los negocios. Entonces, es bien importante darnos cuenta que esto es una característica más de lo que es el trabajo inteligente. Ahora bien, el de las 7 características, dice Delia. Muy bien, Delia. A ver, un stop, un minuto, ¿verdad? Sabemos que Delia ahí está muy, sabemos que Delia está muy, muy interesada en lo que estamos diciendo. Les voy a pedir a todos unos 10 segunditos, ¿verdad? Para que Delia tenga la oportunidad de anotar justamente estos puntos. Y bueno, sirve que por ahí les decía yo estas características, y algo que me faltó un poquito allí, sobre todo complementar, es esta parte, ¿verdad? Que los que se encuentran en ese trabajo duro se encuentran en un estado emocional ambivalente. ¿Qué quiero decir ambivalente? Con ambivalencia. Por un lado, a veces nos sentimos seguros, entre comillas, porque tenemos un trabajo, porque tenemos un medio de ¿Y ingreso. sabías que mendigos coronavirus? A ver, ok. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Es el estado emocional ambivalente. Por un lado, nos sentimos hasta cierto punto seguros, entre comillas, ¿verdad? De que tenemos un medio de ingreso, tenemos un medio, ¿verdad? Que nos da solvencia aparentemente bien, pero también vivimos con un cierto miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de empleo, este tipo de trabajo, no lo controlamos nosotros. Hay factores que influyen y que de alguna forma, ¿verdad?, ponen en riesgo, ¿verdad? Ponen en riesgo mi trabajo, ponen en riesgo mi empleo. Y entonces eso me genera miedo, que me lleva a veces a la incertidumbre, a sentirme inseguro, etcétera. Eso es algo que genera justamente el trabajo duro. Muy bien. Ahora sí, esperemos que ya Delia haya por allí obtenido los datos. Y ahora vamos a ver, en ese sentido, las características, vamos a continuar viendo las características del trabajo inteligente, ¿sí? Y entonces otra característica que tiene el trabajo inteligente es que se tiene un sistema automatizado, se busca un sistema automatizado. En el trabajo duro, decíamos, trabajamos para un sistema, ¿verdad? O a veces nosotros creamos un sistema, pero nosotros dependemos de ese sistema, ¿verdad? O más bien, el sistema nos hace ser dependientes, ¿sí? En el trabajo duro. En cambio, acá no. Acá el sistema está automatizado. Y entonces ese sistema trabaja tan bien que hace que incluso, ¿verdad?, el dinero trabaje para mí, aunque yo no esté ahí presente, aunque yo no, ¿verdad?, yo no le dedique mucho tiempo, ese sistema, ¿verdad?, está trabajando para mí. Y bueno, para muestras tenemos el día de hoy, ¿verdad?, varios negocios, ¿sí? Varios negocios que trabajan así. La persona que es dueña no necesariamente tiene que estar en el negocio, porque el negocio ya tiene un sistema, y ese sistema hace, ¿verdad?, que todo funcione a la normalidad, que todo funcione bien, y por supuesto le están generando ingresos increíbles, ¿sí? Entonces, es algo que tiene también de característico estos trabajos inteligentes. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Bueno, los ingresos son ilimitados y residuales, ¿sí? Si bien es cierto que tenemos un sistema que trabaja para nosotros, ¿verdad? Es un sistema que hace que nuestro dinero trabaje para nosotros. Ese dinero cada vez más es ilimitado, y bueno, es muy común que este tipo de negocios nos vayan generando residuales. Y eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Dentro de lo que son el trabajo inteligente, los negocios inteligentes. ¿Por qué? Porque hacen que tú vayas teniendo pues una seguridad financiera a futuro, ¿sí? Una libertad financiera a futuro.
Y bueno, esta es otra característica justamente de los trabajos inteligentes. ¿Qué otra cosa tienen los trabajos inteligentes? Bueno, el trabajo de equipo y el apalancamiento, ¿sí? Esto es súper importante también el día de hoy entenderlo. Ya se acabó el tiempo, aquellos de Robin Hood, ¿verdad? Aquel que lucha contra todos, ¿verdad? Para lograr obtener, etcétera, ¿sí? Ahora no, ahora es este sentido de equipo. Tienen los trabajos inteligentes es justamente eso, aprender a trabajar con el otro, ¿verdad? Aprender a trabajar con el otro, a saber liderar, a saber trabajar en equipo, a saber apalancarnos. Y eso es algo sumamente importante dentro de los trabajos inteligentes, que no depende 100% de nuestro esfuerzo, ¿sí? 100% de nuestro, sino que es un esfuerzo compartido y es así como todos vamos ganando. Y en este, dicen por ahí, en este mundo en donde hoy por hoy hablamos de lo que es la economía solidaria, la economía, ¿verdad? Que justamente habla de esta interacción, de esta socialización. Bueno, hablar justamente de esta característica es hablar de un trabajo compartido, de un trabajo que nos lleva a hacerlo en conjunto, en comunidad, ¿sí? Y esto es algo súper importante de estos negocios el día de hoy. Entonces, esa es otra característica. Por el otro lado, algo que tienen los trabajos inteligentes es que, ¿verdad? Requieren de esa formación continua, esa educación continua que nosotros siempre hemos de procurar, ¿sí? Y no solamente es continua, sino que también es integral. ¿Qué quiere decir? Que aunque hablamos de que las finanzas forman parte de una área concreta, ¿verdad? De nuestra vida, no significa que se quede ahí, sino que nuestras finanzas, ¿verdad? Repercuten en todas las demás áreas de nuestra vida. En nuestras áreas de relación social, en nuestra área, por ejemplo, emocional, en nuestra área, por ejemplo, de nuestras finanzas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, en nuestra espiritualidad. Es decir, eso es algo que tiene el trabajo inteligente. Te permite, ¿verdad?, tener una visión holística de tu vida y te permite, en ese sentido, ¿verdad?, tener un desarrollo integral de tu persona. Y eso es algo padrísimo. Yo les digo porque, bueno, tengo la experiencia justamente en este ramo y me encanta, ¿verdad? Y bueno, yo soy docente de profesión, como ya les he dicho, y me encanta porque al estarme continuamente capacitando, al estarme continuamente, digamos, formando, ¿sí? Al estar en ese modo aprendiz continuo, ¿sí? Es como yo he podido desarrollar grandes proyectos, obtener grandes logros, obtener grandes éxitos, y eso es algo, ¿verdad?, que realmente a mí me da mucha satisfacción, a mí me da mucho gusto y por supuesto voy viendo mi crecimiento integral dentro de mi persona. Eso es algo que tienen los trabajos inteligentes, ¿sí? Por eso es bien importante que también tú lo tomes en cuenta, ¿sale? Ahora, algo también, ¿verdad?, que de alguna forma también está como criterio dentro de los trabajos inteligentes es que a futuro también te van garantizando o te van de alguna manera llevando a que vayas teniendo seguridad y libertad financiera, ¿sí? En este tipo de trabajo inteligente tú puedes aspirar a tener seguridad y libertad financiera. Entonces, eso es también muy importante porque este, eh, esto es algo que todos queremos, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos críticos, en estos tiempos, vamos a decirlo así, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre. ¿A quién no le gustaría despertarse en las mañanas y decir, ay, pues aunque esté el coronavirus, pero bueno, sé que tengo mis ganancias residuales, sé que mi negocio sigue, mi negocio está en pie, mi negocio continúa, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Sí, eso sería fabuloso. Y decir, bueno, no estar como muchos por ahí tronándose los dedos porque pues no saben cómo le van a hacer para poder a lo mejor, para poder solventarse económicamente a lo mejor los siguientes días, ¿sí? Están en esa inseguridad. En cambio, los que tienen un trabajo inteligente, no. Los que tenemos un trabajo inteligente, ¿verdad? Está el coronavirus, está ciertos acontecimientos, ciertas circunstancias y nosotros seguimos. A lo mejor, incluso como me ha pasado a mí, ¿verdad? Yo he estado hasta en ciertos momentos enfermo, ¿sí?
no he podido salir a lo mejor a trabajar. Y bueno, ahí está mi negocio trabajando, solito. Tiene un sistema automatizado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es algo padre que justamente que tiene el trabajo inteligente. Entonces, pues son las 7 características, ¿sí? Por ahí ténganlas bien en cuenta para un trabajo inteligente, un trabajo, ¿verdad? Que no te desgasta como lo hace el trabajo duro, que no, de alguna forma, no te hace ser esclavo como lo hace el trabajo duro, sino que acá apuesta más por la libertad, apuesta más por el bienestar, etcétera, que justamente eso sería, vamos a decir así, las emociones que, eh, que prevalecen dentro de lo que es un trabajo inteligente. Una sensación de bienestar, una emoción de bienestar, de realización. ¿Por qué? Porque algo que tienen estos trabajos inteligentes es que poco a poco te van llevando de la mano a que vayas descubriendo tu propósito de vida. Y eso es lo más padre, ¿sí? Lo más bonito, lo más que para mí en realidad es lo que me ha llamado mucho la atención y lo que me ha encantado, ¿sí? Es que este tipo de trabajo te va llevando a eso, a que vayas descubriendo tu propósito de vida, a que vayas encontrando realmente ese disfrute de la vida, que para eso estamos en este mundo, para disfrutar, ¿sí? Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que el día de hoy quiero que te lleves, quiero que tengas en cuenta, ¿sí? Y bueno, por supuesto, ¿verdad?, que ya sabes ahora las características. Ahora bien, el trabajo hoy, quiero que el día de hoy, pongamos un poco de atención a lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Miren, hay mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, que se está quedando sin empleo, ¿verdad? Hay mucha gente, como les decía al comienzo, que están sufriendo las consecuencias de los acontecimientos que hoy por hoy nos toca vivir, ¿sí? Y entonces se da esto del not work, ¿sí? Antes, bueno, desde un poco antes, ¿verdad?, décadas antes, el not work es esta idea de que se ha venido generando de ya no querer ser dependientes laboralmente de alguien más, ¿sí? Y entonces hay muchas personas en Estados Unidos, se habla de grandes estadísticas en donde ya hay mucha gente que por encuestas, ¿verdad?, han expresado, ¿sí?, que ya no quieren trabajar para alguien más, ya no quieren ser empleados, ya no quieren tener esa mentalidad de trabajadores para otros, sino que ya quieren ellos desarrollar su propio trabajo, desarrollar su propio negocio, ya que ellos quieren ser independientes laboralmente hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, es bien importante darnos cuenta que eso es una elección que en su momento se puede hacer, ¿verdad? Y que muchas personas ya lo están haciendo, ¿verdad? Ya lo están haciendo. Pero hay otros factores, ¿verdad? Hay otros factores que nos deben de llevar a que pongamos en tela de juicio justamente esta situación, ¿sí? Por ejemplo, la era de la automatización, la cual hoy por hoy nos toca vivir, ¿sí? Y nos va a tocar vivir en el futuro. Hoy por hoy, ¿verdad? Sabemos que hay muchos lugares de trabajo, muchas empresas que cada vez más están reduciendo su mano de obra. ¿Por qué? Porque la tecnología, como ya les he dicho, está avanzando demasiado. Sí, está avanzando demasiado. ¿Y qué pasa? Bueno, que cada vez más hay más desempleo. ¿Sí? Cada vez más aumenta el número de los desempleados. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ya hay una máquina, porque ya hay un robot que está haciendo tu trabajo mejor que tú. ¿Sí? Y entonces, eso es algo que el día de hoy quiero que tomes en cuenta. Nos encontramos en un mundo en donde el no trabajo va a ser algo porque la automatización tecnológica está hoy a la vanguardia. Justamente hace rato les hablaba del libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, en donde me llama la atención y le llamó mucho la atención a él cuando inicia a escribir este libro, en donde a partir de un estudio de Harvard, ¿verdad?, resulta que el 47% de los empleos que hoy por hoy, ¿verdad?, están todavía vigentes, cada vez más están desapareciendo, ¿sí? ¿A qué empleo nos referimos? Aquellos empleos rutinarios, aquellos empleos
vamos a decir así, monótonos, aquellos empleos que de alguna forma, ¿verdad?, los puede hacer mejor un robot, ¿sí? Lo puede hacer mejor un robot. Cuando yo leí este libro me llamó mucho la atención por una cadena de hoteles, ¿sí? De allá de Japón. Y resulta que esta cadena de hoteles solamente tenía 2 seres humanos. Los demás que servían en el hotel eran puros robots. Imagínense ustedes. Y estamos hablando de hoteles, ¿verdad?, en donde cada vez más había turistas que llegaban ahí y cientos, miles de turistas, pero eran atendidos por puros robots y solamente 2 seres humanos estaban ahí trabajando, ¿sí? Y bueno, así como esa realidad, muchas más. Yo te invito a que puedas tú leer ese libro, está súper interesante para que te des una idea, ¿sí? ¿Cuál es el futuro del empleo, ¿verdad?, en esta era de la automatización? Por ahí te lo recomiendo que lo leas, está súper bueno, te da una visión global sobre cómo nos toca ahora vivir, ¿verdad?, en esta situación laboral, ¿sí? Si no lo tienes, por ahí al final te voy a dejar mi número, pues si quieres te lo paso, ¿verdad? Hasta por WhatsApp te lo puedo pasar. Lo importante es que te des cuenta en qué mundo nos toca hoy vivir, de qué forma se está poniendo en riesgo nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, vivimos hoy por hoy otra situación que también, ¿verdad?, nos pone en entredicho en nuestro trabajo, que pone en riesgo nuestra labor, que pone en riesgo nuestro empleo. Y me refiero a la situación pandémica que estamos viviendo, el COVID-19, el coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente ya están, dicen por ahí, preocupadas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya por leyes sanitarias, ya por reglamentos sanitarios, pues han decidido suspender justamente los empleos, suspender las labores, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Si no hay trabajo, como por ahí alguien decía, pues no tenemos ingreso. Sí, cuando hablamos de un trabajo duro, de un empleo en donde cumple con esas características que ya te mencioné, ¿sí? Entonces, es bien importante darte cuenta que estamos en esa situación. La situación pandémica nos está poniendo en un estado muy crítico, ¿sí? Mucha gente ya preocupada porque no sabe qué va a hacer, ¿verdad? No va a ser, qué va a hacer con esta situación en donde el trabajo, aunque haya, no se puede realizar, ¿sí? El estar en casa ahora, pues se ha convertido en todo un reto, todo un desafío para muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que no quieran estar, sino que la situación les lleva a ver qué es lo que necesitan hacer o qué es lo que tienen que hacer para poder sobrevivir financieramente hablando, ¿sí? No sé si ese sea tu caso, pero date cuenta que hay muchas personas que justamente ahí se encuentran. Por eso, no te extrañes, ¿verdad?, que en un futuro nos vamos a encontrar así, con muchas personas que necesitan trabajo, ¿sí? Con muchas personas que necesitan trabajo, que necesitan ocuparse según ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir ahora? Bueno, mira, lo importante aquí es que te des cuenta que eso es lo que el día de hoy nos toca vivir, ¿sí? Eso es lo que el día de hoy, ¿verdad?, estamos en riesgo, ¿verdad? Estamos en riesgo está en riesgo de fomentarse el desempleo, ¿sí? El desempleo. Y es algo interesante porque yo por ahí escuchaba en una conferencia magistral también, que lo decía nuestro ponente. Si nosotros pensamos que todo va a seguir igual después de que pase, por ejemplo, esta pandemia, ¿verdad?, el coronavirus de nuestra historia, si creen ustedes que todo va a seguir igual, estamos totalmente equivocados, ¿sí? Mal que bien, la pandemia del coronavirus está transformando nuestra realidad, está transformando nuestra sociedad, está transformando todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y aquí quiero hacerte hincapié sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Hoy por hoy, ¿verdad?, se está apostando más por la educación a distancia, ¿sí? Se está apostando más por la educación online. Tan solo pregúntate, ¿crees tú que después de que pase la pandemia, aquellos que aprendieron, ¿verdad?, a educarse online, a capacitarse online, ¿tú crees que van a querer regresar a las aulas como lo hacían antes? A lo mejor sí, pero yo creo que muchos no, ¿sí? Muchos no.
¿Tú crees que aquellos, ¿verdad? Aquellas empresas, aquellos corporativos, aquellas fuentes de trabajo para mucha gente que el día de hoy se dan cuenta que pueden automatizar muchas cosas y no depender de tu mano de obra? ¿Sí? No depender de tu no depender de tu presencia. Es más, ¿verdad? Más aún que lo que tú realizas los puedes hacer desde tu casa. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Muchas transformaciones vamos a tener justamente a raíz de esta situación pandémica que nos toca vivir. Por eso, el día de hoy, ¿verdad? No estemos tan seguros, ¿verdad? De que ese trabajo duro, ¿verdad? Ese empleo que a lo mejor hoy tenemos, a lo mejor de forma lineal, tradicional, quién sabe si pueda, dicen por ahí, prevalecer después de esto que nos toca vivir el día de hoy. Por eso es que no te espantes y no te asustes si el desempleo, ¿verdad? Aumenta los índices estadísticos. Aumentarán los ninis, ¿verdad? Dicen por ahí, ni estudias ni trabajas, justamente por esta parte, ¿verdad? De que, pues, las circunstancias históricas que nos tocan vivir nos llevan a vivir esta experiencia, como ya te dije. Ahora, bien, esta parte, esta propuesta del network, sí es un estado crítico el cual nos toca vivir, sí es una situación difícil, pero también quiero decirte que es una situación de grandes oportunidades. ¿Sí? Es un momento, ¿verdad?, en donde tú puedes aprender cosas nuevas. Es el momento oportuno, ¿verdad?, para ver qué actividad, ¿verdad?, puedes emprender. Ahora, no dependiendo de un horario que alguien te lo impone, no dependiendo de actividades que alguien, un sistema te indica, ¿verdad? Sino algo que de ti nace, algo que tú quieres realizar. Y es esa actividad emprendedora que tiene que ver justamente con el network, ¿sí? El network es echar mano de los recursos, de los medios digitales, de los recursos tecnológicos para poder nosotros, en ese sentido, emprender, para poder nosotros propiciarnos una mejor calidad de vida de forma diferente. Y entonces es fomentar justamente las relaciones empresariales, ¿sí? Y para eso, obviamente, tenemos que desarrollar habilidades, desarrollar capacidades que ahí están, ¿verdad? Y que es el momento oportuno para que tú te conozcas, tú las desarrolles, tú te empoderes de esas habilidades y a partir de allí emprendas, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Y entonces, es esa característica también muy importante del network, ¿sí? Es esta parte de fomentar las relaciones empresariales, ¿sí? De fomentar un trabajo inteligente, ¿sí? Lo que ya te decía anteriormente. Entonces, muy, muy importante y por supuesto a raíz de allí surgen las oportunidades de negocio. Hoy es importante que el trabajo que tú tienes, el empleo que tú tienes, lo pongas en la balanza y digas, realmente eso me satisface, eso me llena, estamos en el momento oportuno. A lo mejor se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero qué bueno que está el coronavirus porque es justamente el momento oportuno para hacer un alto en nuestra vida y ponernos a cuestionar, ponernos a pensar, realmente el empleo que yo tengo, realmente el trabajo que yo tengo, me hace sentirme pleno, me hace sentirme realizado, me hace sentirme completo, me hace sentir, vamos a decir así, feliz. ¿Realmente eso hace mi trabajo? O por el contrario, a lo mejor estoy en riesgo de perderlo, a lo mejor me siento preocupado porque no sé qué va a pasar después de esto que nos toca vivir, etcétera. Entonces, yo te propongo esto, ¿verdad? El network, ¿sí? Sé más emprendedor, hay que ser emprendedores, hay que ser seres sociables, ¿verdad? Que llevemos a tener relaciones empresariales, hay que fomentar oportunidades de negocios, ¿sí? Y no solamente eso, hay que conocer oportunidades de negocios. Y a partir de ahí date cuenta que existe un mundo, ¿verdad? Un mundo que a lo mejor para ti es nuevo, para muchos ya no lo es. A lo mejor para ti es un mundo nuevo, pero existe un mundo, ¿verdad?, en donde tú puedes generar ingreso, ¿verdad?, con muy poco esfuerzo, con muy poco tiempo y hasta incluso con muy poco dinero, ¿sí?, de inversión, si estamos hablando, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que te quiero, a lo que te quiero llevar, que veas otras alternativas, que veas otras oportunidades, pero para eso tienes que dar ese paso.
Tienes que atreverte a conocer ese mundo, ¿sí? Y yo te invito a eso el día de hoy. Atrévete a dar ese paso, ¿sí? Atrévete a dar ese paso. Ahora, a raíz de esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero que nada, cambiar el chip. Necesitamos darnos cuenta que así como hoy nuestro mundo, digamos, nos envuelve en una situación crítica, en una situación de constante riesgo, en una situación que nos lleva en ese sentido a adaptarnos a las nuevas formas de generar ingreso, entonces necesitamos un cambio de chip. Si tú eres como yo, de los que fuimos, digamos así, sujetos de aquel discurso en donde estudia, encuéntrate un buen trabajo, un trabajo seguro, después jubílate, etcétera. Si ese es el discurso, ¿verdad? Que bueno, de menos a mí me tocó, seguramente a ti también, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que hoy por hoy, ¿verdad? Ese discurso ya caducó. Y no es que el estudio, no es que la educación formal sea mala, no, es buena y te recomiendo que sí estudies, ¿sí? Pero no es suficiente hoy por hoy para brindarte un estilo de vida que tú quieres vivir, una calidad de vida que tú te mereces y que tú quieres vivir. Pero para eso necesitamos tener un cambio de chip, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos el día de hoy y que debemos de hacer? Es el momento oportuno, cambiar de mentalidad. Una mentalidad de empleado, una mentalidad de trabajador, una mentalidad que justamente nos lleva a ser limitados. Esa mentalidad no funciona el día de hoy. Hoy te invito a que tengas una mentalidad diferente, una mentalidad empresarial. Robert Kiyosaki, que seguramente es un autor que ya ustedes por ahí han escuchado, ¿sí? Lean un libro muy, muy interesante que se llama Los negocios del siglo XXI y justamente hay un apartado, ¿sí? Hay un apartado en donde dice, hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy necesitamos más empresarios, necesitamos gente con mentalidad empresarial, no gente con mentalidad de empleada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que los empleos sean malos, simplemente que te limitan demasiado, ¿sí? No te favorecen para un estilo de vida, para una calidad de vida que tú buscas y que tú te mereces. Para ello, la mentalidad empresarial es importante. La mentalidad emprendedora que el día de hoy es muy necesaria. Entonces, yo te invito a eso. Cuando puedas leer ese libro, también te lo recomiendo mucho, ¿verdad? En los negocios del siglo XXI. Si no lo tienes, ahorita en un rato te voy a dejar mi WhatsApp, si quieres hasta por teléfono te lo puedo pasar, pero lo importante es que tengas ese libro también, porque ese te da muchas ideas, ese libro te da también muchas herramientas, muchos recursos para que puedas operar tú de forma diferente en un mundo que hoy así lo demanda, en un mundo que hoy así lo pide, ¿sí? Entonces, la mentalidad empresarial. Y en tercer lugar, elige la oportunidad de negocio. ¿Sí? Elige una oportunidad de negocio que sea mejor para ti, que no te implique demasiado esfuerzo como el trabajo duro, que no te implique demasiado tiempo, que no te ocupe demasiado, que realmente seas productivo, ¿sí? Y entonces es importante ver las oportunidades de negocios. Yo quiero decirte en este sentido que yo me encuentro hoy por hoy incursionando en un negocio, ¿verdad? Que en verdad ha cambiado mi vida 380 grados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque este negocio, ¿verdad? Este negocio me hace justamente operarlo de forma inteligente, ¿sí? Me genera ingresos pasivos, me genera ingresos activos, me da liquidez, etcétera. Eso es lo que en ese sentido yo te quiero compartir el día de hoy. Es una oportunidad de negocio. Si por aquí eres nuevo y tienes a la persona que te invitó, pregúntale a qué tipo de negocio me estoy refiriendo, ¿sí? Pero déjame decirte que lo que ya nos decía incluso el doctor Oscar al comienzo, justamente por este negocio yo llegué a ser líder 1, ¿verdad? Y próximamente líder 2, ¿sí? Porque es un negocio que en verdad, ¿verdad? En verdad es un negocio que no te puedes perder la oportunidad de conocerlo. Es un negocio que necesitas que alguien te lo platique, que alguien te lo explique, que veas ahí, ¿verdad? Esa gran oportunidad de crecer en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, yo
te dejo con esa inquietud. Ojalá a la persona que te invitó tú le preguntes, o si no, por ahí también te voy a dejar mi WhatsApp para que me preguntes a mí de qué se trata. Y bueno, eso ya sería tema de, de- de otra sesión para ti sobre todo. Y bueno, eso es lo que yo te quería compartir el día de hoy. Entonces, quiero retomar aquella idea con la cual inicié de Steve Jobs, ¿sí? Para ganar más dinero no debes de trabajar más, debes tener mejores ideas. Y ya hemos visto desde un comienzo las características del trabajo duro, ¿verdad? Las características del trabajo inteligente. Ya hemos visto el trabajo el día de hoy, ¿verdad? Cómo nos encontramos. Ya hemos hecho un análisis de cómo está nuestra situación, en qué lugar nos podemos encontrar nosotros, ¿sí? Y por eso es que el día de hoy justamente esta idea. Si tú quieres generar un ingreso por la situación que te toca vivir, piensa de forma diferente. No estés pensando, ¿verdad?, a que al terminar esta situación que nos toca vivir del coronavirus, por ejemplo, ¿sí? No estés pensando que vas a ir a buscar otro trabajo, otro empleo, otro trabajo duro con esas características que ya sabes. ¿Por qué? Porque en verdad llegar a esa misma, tener ese estilo de trabajo, ese estilo de empleo, créeme, ¿verdad?, que en ese tipo de trabajo te estás limitando demasiado. Te estás, dicen por ahí, quedando rezagado ante lo que hoy el mundo nos ofrece para que podamos tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? Y bueno, por si hay alguien que le interese, ¿verdad? Le interese, bueno, y como ya les decía, si por ahí de los materiales que les mencioné, por ejemplo, Sálvese quien pueda de Oppenheimer, por favor, léanlo. Si no lo tienen, en verdad díganme, yo se los paso hasta por WhatsApp, pero léanlo porque les va a dar una visión sobre cuál es el futuro justamente del empleo y sobre cómo se está moviendo la economía mundial a partir del desarrollo de la tecnología, de lo digital, cómo se está moviendo. Entonces es importante nosotros estar despiertos, ¿sí? Por ejemplo, por ahí también les hablaba de los negocios del siglo XXI de Robert Kiyosaki. También léelo. ¿Por qué? Porque hoy los trabajos demandan otro tipo de capacidades y habilidades que tú las tienes, solamente que las tienes dormidas, pero tú las tienes. Y todos las tenemos, solamente que las tenemos dormidas. Entonces es importante darnos cuenta, ¿verdad?, cómo nos podemos despertar. Ese libro es súper importante. Otro libro también muy interesante, muy bueno, te lo recomiendo mucho, ¿verdad?, que es el de Escuela de Negocios también de Robert Kiyosaki, en donde te va dando tips de cómo poderte apalancar, ¿verdad?, cómo poder desarrollar un negocio de apalancamiento el día de hoy, ¿sí? Los nuevos profesionales, otro libro también interesante. Todos esos libros, ¿sí?, ¿verdad?, es importante que tú los tengas. ¿Por qué? Porque es el momento, ¿verdad? Es el momento de hacer un cambio de chip, es el momento de cambiar de mentalidad, es el momento de ver oportunidades que antes no veías, ¿sí? Y que el día de hoy las puedes ver súper, súper bien, ¿sí? De antemano te digo, pues, muchas gracias por tu tiempo y quiero decirte que lo que seguramente ya has escuchado y hoy yo te lo remarco, ¿sí? En estos tiempos de crisis, en estos tiempos, ¿verdad?, de inestabilidad económica, en estas situaciones críticas, dice Robert Kiyosaki, ¿verdad?, que son los momentos en donde surgen los grandes hombres y mujeres exitosos. Déjame decirte que hoy, ¿verdad? Hoy, en esta situación que nos toca vivir, aparentemente de desgracia, aparentemente vamos a decir así, de muchas limitaciones, de obstáculos, déjame decirte que dicen por ahí, el caldo de cultivo en donde tú puedes surgir exitoso, puedes surgir, ¿verdad?, con grandes ideas, puedes tener un mejor ingreso, hablando económicamente, puedes tú desarrollarte, dicen por ahí, súper, súper bien en todas las áreas de tu vida, pero es importante hacer ese cambio de chip, ¿sí? Entonces, yo te digo, esos materiales son importantes y te dejo por ahí mi número, ¿verdad? Por si quieres que te pase ese material, bueno, solamente mándame por allí un WhatsApp y con mucho gusto te comparto ese material. Lo importante es que este tiempo es un tiempo de oportunidad. Y como por ahí decía alguien, ¿verdad? En estos tiempos críticos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos aparentemente de desgracia, existen dos tipos de personas. Las personas, ¿verdad?, que sufren
y por lo tanto lloran por lo que están viviendo o por lo que estamos viviendo, ¿verdad? O el otro tipo de personas que son aquellas que ven una oportunidad y entonces venden pañuelos, ¿sí? Entonces venden pañuelos y entonces son esas personas, ¿verdad? Que llegan y te tocan y te dicen, fíjate que estamos en esa situación, pero está esta oportunidad, está esta excelente oportunidad para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú seas mejor. Y esos son los dos tipos de personas. Yo te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Sí? En mi caso, déjame decirte, ¿verdad? Que yo soy de las personas que vendo pañuelos. Yo soy de las personas, ¿verdad? Que veo oportunidades. Soy de las personas, ¿verdad? Que eh, en ese sentido, te doy opciones para que tengas una mejor calidad de vida. Entonces, te dejo por ahí mi dato, sobre todo en WhatsApp, para que en ese sentido nos podamos comunicar si quieres. Si quieres que te pase el material, con mucho gusto, ¿verdad? De antemano te agradezco, les agradezco a todos su tiempo, donde quiera que se encuentren. Les agradezco mucho su dedicación y ojalá que lo que hayamos compartido el día de hoy les haya servido de algo o de mucho. Y bueno, solamente veo por aquí, bendigo, muchas gracias por compartir, Mario, ok. Mario, yo igual, soy excelente, dice, soy de los que venden pañuelos, dice Yamei, excelente Yamei, así es. Qué bueno, que ojalá que mucho como ella, también todos nos sumemos a eso, ¿sí? Y bueno, líder, felicitaciones por la temática elegida, gracias, gracias. Bueno, a todos muchas gracias, les agradezco, ya se nos acaba el tiempo, les agradezco su tiempo, su espacio y sigamos en ese modo aprendiz en donde pues hay que seguir creciendo, hay que seguir desarrollándonos. De antemano, mil gracias, bendiciones para todos. Y bueno, no sé si por aquí está el doctor Oscar, ya Sí, por ahí claro que sí, Mario. Y bueno, gracias, Mario. De verdad te agradecemos infinitamente el tiempo que brindaste, tus conocimientos y toda esa experiencia que los años te han dado. Y la verdad es que sabemos que lo haces con todo el cariño y con todo el corazón para ayudar a todas las personas que buscan tener una mejor vida. Y yo sé que tu intención con este tema o esta temática es que todos nos convirtamos en gente que vendamos pañuelos, ¿sí? Y la verdad es que te felicito y bueno, les pido a todos ustedes, los que estamos en la sala, que escribamos muchos unos, dándole aplausos. Sabemos que no todos le podemos aplaudir o decirle gracias a Mario por el micrófono, pero escríbanle muchos unos ahí a Mario si les gustó esta temática. Y recuerden, él está en los WhatsApp de los equipos, ¿sí? Donde se posteó esta información. Y recuerden que si quieren que nuevamente se repitan esta temática nuevamente, que Mario nuevamente lo haga y que estallemos esta sala, pues ustedes son los pioneros que recibieron esta información de Mario. Y para mí es un orgullo también no solamente ver su crecimiento, sino la verdad es que yo lo considero mi amigo. Y la verdad es que he aprendido hoy muchísimo, muchísimo. Gracias, Mario. Gracias. Y a todos ustedes les felicito y les pido que, bueno, si les interesó este tema y quieren que Mario nuevamente lo vuelva a dar, porque es una temática que puede ayudar a muchos de nuestros seres queridos, por favor, ahí en los grupos no le podemos dar like aquí, pero yo le pondría muchos like a Mario, ¿sí? Pero en el WhatsApp, por favor, pídanlo, solicítenlo y yo sé que Mario está en la total disponibilidad para que más personas nos sumemos a qué? Al cambio de mentalidad, a un cambio de vida para todos nosotros. Bueno, pues yo sin más te agradezco infinitamente, Mario, y a todos ustedes les recuerdo, ahí dejó Mario sus datos, pónganse en contacto con él para que les comparta los libros y también puedan estar en contacto con él. Y bueno, pues es lo único que puedo decirles. Vamos por la libertad y la seguridad financiera. Pasen bonito día y Dios les bendiga. Bonito día, bendiciones para todos. Hasta pronto.